Bueno, buenas tardes con todas y todos quienes ya se han conectado. Muchas gracias por conectarse. Esperamos que se vayan sumando más compañeras y compañeros de los municipios con los que estamos trabajando en este segundo grupo. Muchas gracias también por el tiempo y la apertura a Pedro y Paco para este espacio de conversación a partir de sus elementos de arranque de discusión. Ahora vamos a tener dos exposiciones que, igual que en las anteriores ocasiones que hemos tenido, se organizan eso en un espacio de exposición de 30 minutos de cada uno, y luego tendremos un espacio de intercambio también alrededor de unos 30 minutos en función de las preguntas que vayan surgiendo a partir de las exposiciones que nos hagan Pedro y Paco. Voy a presentarles brevemente, rápidamente, a los expositores del día de hoy, y con eso arrancaríamos con las exposiciones. Perdón un ratito, ¿dónde están? Por aquí les tengo. Ok. Bueno, ahora nos acompaña Pedro Jiménez y Paco Salazar. Pedro Jiménez... ahí estamos. Ok, Pedro Jiménez es profesor y activista territorial, tiene un PhD en teoría urbana, es director de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca y profesor de urbanismo y planificación territorial. También es editor de la revista científica STOA e investigador del grupo CITMOF y de la Red de Planificación Urbana Cognitiva del Ecuador, miembro del Research Committee 21 en Sociología Urbana y Desarrollo Regional de la International Sociological Association y de la Red Interuniversitaria de Estudios Urbanos del Ecuador. Actúa en áreas de teoría urbana, crítica, economía política del espacio global y, digamos, trabaja ensanchando las vías de análisis del espacio social, la política territorial y la práctica del derecho a la ciudad. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Tú arrancarías con la exposición y luego, bueno, le presentaré también a Paco antes de su exposición. Hola, excelente, Rubén. ¿Me escuchan claro? Sería mi primera pregunta. Hoy voy a hacer muchas preguntas, así que nada, disculpen. Buenas tardes, un saludo con todas y todos, queridas compañeras y compañeros de las municipalidades que nos acompañan, de las instituciones. Por supuesto, agradecer a Pro Amazonía y a ti, Rubén, por la invitación, al equipo de la consultoría que están trabajando en esta tarea fundamental acerca de la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo implementamos nuestros planes de uso y gestión del suelo en el territorio? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Entonces, nada, a partir de esto, voy a intentar ser lo más puntual posible. Si me permites, podría compartir pantalla de una vez. Estás ya habilitado. Pero creo que estoy con algún problemilla en el sistema que no me permite compartir pantalla a mí desde este ordenador. Si es el caso, me cambio de máquina en cuestión de segundos. Sí, estoy con un ordenador de escritorio que me da mejor el internet y me va a dificultar compartir pantalla. No sé si gustas, Pedro, igual la podría proyectar desde acá o logras cambiarte. No, yo me estoy moviendo a otra máquina. Si me das acceso, yo salgo de aquí, me disculpas. Vale. Estoy aquí. Gracias. Y con esto, pues... comparto pantalla de inmediato. Gracias, compañeros. No sé si me están escuchando y pueden ver pantalla ya. Se ve la pantalla y te escuchamos bien, Pedro. Gracias, Rubén. Bien, compañeros, compañeras, decía que en esta presentación sintética vamos a intentar hacernos algunas preguntas. No sé si dar todas las respuestas que quisiéramos,
pero creo que de eso se trata. Me parece muy interesante la metodología que se plantea a partir de la consultoría, desde el punto de vista de poder conversar y dialogar, ¿no? Después de las conferencias y poder efectivamente intentar traducir las cosas que estamos contando aquí en los problemas que luego ustedes pues ya se plantearán en el curso del taller. Vamos a intentar dar un enfoque desde la perspectiva sociopolítica para dar, sobre todo desde la participación social, cómo hacer que nuestros planes, nuestra planificación, diríamos vigente, nueva, pero si no es tan nueva, finalmente la que se tenga a la mano, cómo hacer que nuestra planificación pueda convertirse en un elemento movilizador, una planificación que tenga la capacidad de ser un agente de movilización social. Digamos, ese sería como de las claves o de los aspectos centrales que quisiera yo instalar en esta presentación, ¿no? Que nuestra planificación, más allá de convertirse en algo, en una herramienta con la cual, o un instrumento con el cual no sabemos qué hacer o que nos dificulta avanzar, quisiéramos que ese plan que tenemos entre manos, allí sobre nuestros escritorios, que lo hemos hecho bien o mal, pero ya está hecho, ¿no? Con aciertos, con complicaciones, en fin, que ese plan sea de verdad un agente de movilización social, una herramienta, una fortaleza de la administración pública para movilizar a la población. Eso es un aspecto central que quisiéramos señalar. Dicho esto, bueno, pues hay algunos retos que se plantean desde las preguntas organizadoras, ¿no es cierto?, que nos motivan un poco acá. Y tiene que ver, bueno, ¿por qué es importante entonces la participación en nuestro plan de uso y gestión del suelo? ¿Cuáles serían esos elementos principales de la participación que deberíamos considerar de cara a la implementación del PUCS? Estrategias y herramientas de gestión que permitan una implementación efectiva de ese ámbito de la participación, los mecanismos con los que contamos para desarrollar una participación más saludable, diríamos así. Y claro, ¿qué se puede hacer más allá del propio marco normativo, ¿no? Creo que ahí tenemos un reto enorme porque veremos que tenemos todo un ecosistema ahí que no está funcionando, que no está lo suficientemente lubricado, que no está lo suficientemente activado desde el punto de vista normativo en la participación, pero que está allí. Muchos de ustedes lo conocen, lo conocen bien. Sin embargo, vamos a intentar tomar algunos de los aspectos dentro del marco normativo y luego veremos cómo podemos funcionar fuera de esa esfera también. ¿Ok? Bien, en ese sentido, lanzo una pregunta igual provocadora desde el punto de vista de usted, compañeras y compañeros que han estado al frente de la formulación de los planes, que han estado preocupados efectivamente por cumplir con ese rol fundamental de participación dentro de los procesos de planificación. Aquí la pregunta que nos hacemos de entrada es, ¿cuál es la diferencia de haber realizado 300 o 1000 eventos de participación en la formulación de ese plan? Es decir, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista de la cantidad de eventos que hemos formulado, que hemos logrado agenciar, digamos, gestionar para la formulación del plan? Si son 300 o son 1000, digamos, porque hemos estado escuchando últimamente, bueno, por aquí y por allá, en varias ciudades del país, lanzar números, ¿no? En Puerto Viejo hemos hecho, ¿no es cierto?, ni sé cuántos eventos de planificación. En el Distrito Metropolitano hemos hecho ni sé cuántos. En Cuenca hemos estado ya trabajando y el que más eventos de participación haga gana, ¿no? Entonces, creo que no existe. Al final del día, vamos a ver que no existe una diferencia desde el punto de vista de la cantidad, de lo cuantificable. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta son los parámetros que estén o que nos permitan avanzar o garantizar una calidad de esa participación. Si son 10 eventos de participación o si son 100. Claro, mediante mecanismos de planificación, transparencia, horizontalidad en los procesos participativos. Para esto se requerirán unas reglas y unas metodologías más o menos claras para todos los actores territoriales y la ejecución de estos procesos debe contar con el seguimiento y el control social, ¿no? Esta participación social entonces será un saludo a la bandera si no se crean las bases para una nueva democracia territorial, una democracia participativa cada vez más
directa. Diríamos, ese es uno de los grandes objetivos que nos trazamos, ¿no es cierto?, cuando estamos pensando en la participación en los procesos de planificación urbana. Vamos a partir de algunos antecedentes teóricos, pero también normativos, y permítanme relatar brevemente, ¿no es cierto?, algunos aspectos conceptuales que van a ser claves, ¿no es cierto?, para poder tejer luego, por supuesto, las estrategias que podríamos plantearnos hacia adelante. Partimos de la idea, por supuesto, lefebvriana, de que el espacio es un producto social, ¿ok? Eso sobre lo que estamos operando, eso que estamos administrando y gestionando, es un producto social, efectivamente, con muchas aristas y tejidos que entender, pero que nace, que se produce, que se crea y que se reproduce a partir de las relaciones sociales en el territorio, que finalmente son aquellas que transforman el espacio urbano, el espacio territorial, el espacio rural, por supuesto. Y en este sentido, la planificación territorial también es política, porque, por supuesto, las administraciones que están al frente o que tienen las competencias sobre estos procesos, sabemos que están inteligenciadas, están gestionadas, están encabezadas, ¿sí?, por actores políticos, desde el concejal número 1 hasta el concejal número N, ¿no es cierto? Y por supuesto a la cabeza de los representantes en las alcaldías. ¿Quiénes están entonces diciendo esto es así, esto no es así, esto se aprueba de este modo? Son actores netamente políticos y que están interactuando en los procesos de planificación con otros actores que juegan un rol político. Es decir, en esta idea de democracia representativa, con sus trampas, con sus problemáticas en general, estamos frente a un escenario de planificación bastante politizada, en buenos términos y en malos términos. De este modo, nosotros no podemos alejarnos o pensar que la planificación territorial es un hecho técnico o solamente técnico. Evidentemente, este es un asunto que hay que desprenderse. El técnico que está en las instituciones tiene que activar el otro lado, la parte política de los procesos de planificación. Allí, evidentemente, el conflicto es inherente a todo lo que está pasando entonces en ese territorio, en esa ciudad. Y claro, una de las preguntas claves es si nosotros tenemos que resolver ese conflicto o tenemos que administrarlo. Pregunta que vamos a resolverla en el transcurso de la presentación, pero por supuesto que ya nos plantea una idea de que tal vez no estamos haciendo adecuadamente bien las cosas cuando nos planteamos, bueno, ¿y cómo resuelvo este conflicto? Cuidado, ¿lo resolvemos o lo administramos? Entonces, la participación, queridas compañeras y compañeros, no empieza ni termina con el plan. Estuvo allí, está presente de manera permanente en el territorio y, por supuesto, el plan no va a ser ni el instrumento que diga que aquí empieza o aquí termina la participación. Por otro lado, tenemos que precautelar cuando hablemos de una participación de calidad en nuestros territorios, de este derecho fundamental a la información. Es decir, que las personas que están habitando nuestros territorios, que están ejerciendo sus actividades cotidianas sobre el espacio, estén súper informadas, digamos. No exagero cuando digo súper informadas, porque es una de las claves. Es decir, los aspectos comunicacionales en el orden de la planificación y de los procesos de planificación, de los procesos participativos de planificación, tienen que activar con fortaleza el componente comunicacional. Y allí, finalmente, pues vamos a tener que hablar de algunos procesos que tienen que ver con la autogestión, procesos autogestionarios, de autoorganización social, que no los estamos viendo a la luz. Es un campo ciego normalmente para quienes a veces, yo también he sido parte, diríamos, de equipos técnicos en los municipios, sé lo que es estar allí al frente, digamos, mirándonos planos todo el tiempo y resolviendo y apagando incendios todo el tiempo. Y claro, para nosotros la innovación social o las cosas, la creatividad esa que tiene la gente para resolver sus problemas por sí solos, para organizarse en los territorios, suelen ser un campo ciego. Y muchas veces suele ser incluso, suele tener una mala reputación, si se quiere decir así. Vamos, cuando miramos a personas autoorganizándose, haciendo las cosas por su cuenta,
tomando soluciones, bien o mal, vamos, pero siendo creativos. Normalmente lo vemos con malos ojos desde el escritorio y eso evidentemente es algo que también invita o invoca a un cambio de chip, digamos, en la comprensión, en resolver un poco ese campo ciego, en poner la luz, si quieren ustedes, sobre esos procesos que están desarrollando las personas del territorio y que nosotros podemos considerarlos como procesos de innovación social, de creatividad social, y que por supuesto están llevados por procesos autogestionarios y de autoorganización. Los antecedentes normativos voy a ser mucho más breve. Ustedes ya conocen en gran medida cómo está funcionando el sistema de participación a nivel nacional, pero diríamos que desde la Constitución ya hay se produce un marco constitucional que manda a que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador de ese poder público. Lo dicho, entonces, se concreta en cada nivel de gobierno, por supuesto, a través de sus sistemas de participación ciudadana. Allí, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados deben adoptar políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan un crecimiento urbano regular, el manejo de la fauna urbana, en fin, que nosotros podemos gestionar el territorio de una manera participativa. Y claro, es una infracción grave incumplir la obligación de garantizar este derecho a la información pública y a la participación en los procesos de desarrollo urbano. Ojo, esta es una infracción grave que normalmente no se la mide, pero que cada una de nuestras autoridades en nuestros gobiernos autónomos tiene que ejercer, tiene que cumplir, porque de lo contrario digamos, incumpliendo directamente, en este caso, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Uso, de Uso y Gestión del Suelo, ¿vale? ¿Cómo está conformado este sistema? Pues bien, tenemos un sistema de participación ciudadana que genera toda una serie de espacios de participación, como son las asambleas cantonales, asambleas ciudadanas parroquiales, consejos cantonales de planificación, consejos ciudadanos, mesas técnicas, ¿no es cierto?, para la participación. Todos estos espacios están más o menos articulados de manera en que las decisiones que se van tomando puedan ir escalando y puedan, por supuesto, ir encontrando soluciones a los procesos participativos. Y fíjense, en principio hay un sistema que articula de manera jerárquica, pero en principio nosotros planteamos la participación mucho más horizontal. Luego están los procesos de dinamización de la participación, que son los encuentros ciudadanos, mesas de concertación, audiencias públicas, los famosos cabildos populares y las sillas vacías, que en muchos de los casos presentan trampas, ¿sí? En donde ya saben, uno puedes votar, no puedes votar, solo tienes voz cuando no hay una correspondencia en los criterios, en fin. Bueno, así como se han creado estos sistemas, también se han desarrollado pequeñas trampas dentro del sistema que nos toca entenderlas bien y para poder librarlas hacia procesos de participación más efectivos. Los presupuestos, por supuesto, ustedes ya los han trabajado en cada una de sus instancias. Tenemos presupuestos participativos tanto urbanos como rurales, eso hay que tomar en cuenta. Normalmente suelen fundirse ambos mecanismos y lo que cae en desmedro de la zona rural. Todavía hay procesos de dominación, no todavía, existen, son reales, de dominación urbano-rural, no solamente por la dependencia ya de los territorios los unos de los otros, sino porque las políticas al final del día, desde los presupuestos participativos, terminan siendo superurbanos, hiperurbanos y descuidan la problemática rural. De hecho, algo que plantearíamos ya desde este punto de vista es que haya un cambio de dirección en la asignación presupuestaria. Si se quiere ir en la búsqueda de procesos de justicia espacial, de justicia territorial, ¿eh? La asignación presupuestaria, cuando planteamos presupuestos participativos, tiene que devolver o tiene que otorgar por primera vez el rol protagónico a los territorios rurales en este cambio de dirección de la asignación de recursos, ya no desde el centro hacia la periferia y la ruralidad, sino desde la ruralidad y la periferia hacia el centro, ¿no? A ese cambio de dirección nos referimos cuando hablamos de presupuestos participativos. Por otro lado está este gran eje, ¿no?, del control social y la transparencia, que es fundamental en el proceso y que poco o nada se le toma en cuenta. Es decir, no tenemos las vedurías que realmente manda la Constitución, que nos manda la normativa o el sistema de participación, y al final del día
salimos a contar los números de eventos de participación y llegamos hasta allí. Y allí nos quedamos, en cumplir el mínimo de participación. Y esto, por supuesto, es un problema generalizado a nivel de los GATS. Bien, hacia adelante, entonces, tenemos que plantearnos unas estrategias de implementación ya de los procesos de participación en cada uno de nuestros territorios. Para esto, podríamos empezar diciendo que metodologías participativas, nuevas, creativas, forman parte de esta idea de un paradigma emancipatorio, como instrumentos de construcción colectiva del conocimiento social con utilidad y potencia transformadora. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que debemos dar un paso más allá de los procesos de socialización, de los procesos de habla y escucha, y dar un paso, un salto desde el punto de vista de la participación, en el cual se creen unas bases reales de transformación de esos territorios, de transformación, de emancipación de esos territorios. Es decir, que los territorios, al participar de manera activa en el destino, en su propio destino histórico, pero anclado al espacio en el que habitan, tengan la capacidad de transformarse, ¿no? De cambiar su realidad, de transformar sus miserias cotidianas, sus problemas cotidianos, y también de estimular las riquezas que hay en esos territorios, evidentemente. ¿No? No hablo de riquezas necesariamente, no hablo de recursos, porque un recurso, cuando hablo de riquezas, puede ser efectivamente ese tejido de relaciones, ¿no? Cuando hablo de riquezas en el territorio, hablo de un tejido de relaciones que permite autoorganizarse y labrar su destino, transformarse hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el municipio? ¿Qué hacemos en nuestros municipios? ¿Qué hacemos en nuestros espacios, diríamos, de tecnopolíticos? ¿Qué hacemos desde allí? Bueno, aprender a relacionarnos con los conflictos urbanos, con los conflictos territoriales. Esto va a aportar claves fundamentales en la dinámica territorial para intervenir y transformar esa situación puntual. No sé si le vamos a solucionar, pero descubrir el conflicto ya es un gran elemento de partida. Relacionarnos con ese conflicto va a ser una clave, una luz que nos permita avanzar hacia adelante. Si no logramos identificar y relacionarnos estrechamente con los conflictos, lamentablemente las cosas seguirán por una inercia, ¿sí? Y no encontrarán salida al final del día. Acompañar el activismo territorial como participación de hecho. En muchos de los casos, nosotros entendemos las prácticas de activismo desde las municipalidades, desde la administración, como algo negativo, como algo que incide negativamente en los procesos de la democracia, cuando puede ser exactamente lo contrario. Es decir, ahí tenemos agentes, actores que participan gratis, diríamos, a los cuales no hay que invitarles, porque llegan solos, diríamos. Ellos son, diríamos, unos actores fundamentales. Ellos son irradiadores, fíjense, de los procesos de participación más amplios. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, acompañar los procesos de activismo. Construir colectivamente soluciones coherentes, realizables, alcanzables. Algo que no se observa en la planificación a priori. Tenemos unos grandes retos allí porque vemos solamente que se prohíbe esto, que se conserva esto, que se tiene que resguardar esa zona, que se tiene que crear... No estamos dando salidas a los procesos en los territorios de desarrollo, opciones de desarrollo, alternativas de desarrollo. La planificación a un punto dado está llegando solamente a prohibir, a enajenar ciertas actividades humanas y no está dando alternativas de desarrollo en ese sentido, alternativas realizables, alcanzables. Si usted no puede, si usted va a dejar, si vamos a olvidarnos de los procesos extractivistas, perfecto. ¿Cuáles son esas alternativas de desarrollo realizables y alcanzables? Porque hay una empresa transnacional minera que le está dando, que le está proveyendo de un trabajo, que le está proveyendo de sueños, que está llenando la canasta, la refrigeradora, la nevera de esa familia. Y claro, pero ante eso es que no hay otra alternativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo la planificación allí para generar una alternativa a esa propuesta, diríamos, de una transnacional, ¿cierto? Bien, entonces, inducimos a una participación activa de todos los actores implicados. Aquí es fundamental introducir con estrategias creativas a los grupos de niños, jóvenes y mujeres. Digamos, ahí siempre estamos subestimando la participación de la juventud. Sabemos que es un grupo complicado, difícil, ¿no? Que no siempre está activado, que no siempre está preocupado. Pero bueno, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo, ¿no? Si estamos concentrados en un proceso de planificación,
por un proyecto puntual, sea cual sea, sabemos que ya es un agente de movilización social, no tiene que ser un problema, queremos movilizar, veamos las estrategias para alcanzar a ese grupo de jóvenes, a esas mujeres, ¿vale? El plan como movilizador social es algo de lo que hemos conversado desde el principio. Democratizar la participación como un principio de gobierno territorial. Esto ya estamos hablando de situaciones más de carácter político, es decir, de cuáles van a ser mis ejes de gestión, tal vez a un nivel más, más gerencial, ¿no es cierto? Más de staff o de alcaldes y consejeros, ¿no? Y bueno, pasar de la socialización a la cooperación y autogestión como formas de innovación social, que es algo que ha estado presente ya en las palabras con las cuales me he dirigido. Para ir cerrando, tenemos desafíos al corto, mediano y largo plazo de participación, ¿no? En la planificación territorial. Vamos a dar algunas ideas, pero creo que es fundamental que nos pongamos al menos algunas metas en estos tres marcos temporales. En el corto plazo, la identificación y relacionamiento con esos conflictos territoriales es fundamental, ¿no? Mapear a los actores claves y unos modos de participación real, ¿ya? Más allá del sistema normativo que tenemos, que nos permite, que nos da muchos espacios y muchos ámbitos, diríamos, administrativos para poder operar esa administración, nosotros tenemos que ir avanzando hacia procesos de participación real, con estructuras sociales, movimientos e instituciones reales, territoriales, ancladas al territorio y que además tengan esas iniciativas de movilización social. No olvidemos a los activismos que son participaciones de hecho y que están allí y que van a ser un buen semblante, diríamos, para los procesos de participación. No tratando de evitar el conflicto, lo insisto, sino en de avivarlo en cierto modo, de producir el propio conflicto que permita ir generando unas fricciones, unas tensiones, unas disputas que luego van a encontrar resoluciones. Las resoluciones serán encontradas también de manera colectiva, ¿no? Entonces, habrán talleres, pueden producirse talleres de aprendizaje social, estrategias de comunicación, como hemos dicho, todo el tiempo para incorporar otras voces, qué puedo y qué no puedo resolver como gobierno autónomo descentralizado, fijarnos, imponernos límites, porque es la realidad, también es parte de la realidad decir qué puedo, hasta dónde puedo llegar. Al mediano plazo, entonces, decimos diseño del sistema de participación social amazónico como una idea que creo que es útil para los gobiernos autónomos que están en la región amazónica, organización y acompañamiento en las luchas, ¿ok? No son cucos, son luchas que están, diríamos, vehiculizadas por temas que están directamente ancladas a su territorio, a su espacio de hábitat. Tenemos que no solamente escuchar, acompañar, guiar, ¿ok? Avanzar hacia una descentralización territorial real y responsable, ¿no? Responsable y real. Ya no la descentralización, veamos, en el marco competencial y que también sirve para poder generar una suerte de clientelismo y tal. No, descentralización real de los aspectos que necesita el municipio para poder ejercer una administración efectiva de los problemas en su territorio. Diseño de políticas públicas para promover esa innovación social y la participación de nuevos actores, hemos dicho, en el mediano plazo. Finalmente, hacia el largo plazo, la consolidación del gobierno territorial participativo, ¿ya? La idea de un gobierno territorial participativo, que tenga ese nombre, ese apellido y que ponga en el centro las capacidades de autogestión e innovación social. Y si esto efectivamente se refleje en las políticas, en el presupuesto y en los procesos de control social que tienen que estar allí muy bien pensados para que esto no sea papel mojado, compañeras y compañeros. Así que lo dejo por ahí, Rubén. Amigos y amigas, un gusto con todos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la contribución. Y nada, voy a presentar rápidamente a Paco y más bien a partir de la exposición de Paco podemos entablar un diálogo en relación a los temas que has planteado que son fundamentales también para pensar los mecanismos de implementación y cómo se podría hacer operativo el plan y los procesos de planificación local. Voy a presentar a Paco. Paco es ingeniero, tiene experiencia en investigación y gestión de proyectos de desarrollo, planificación territorial y urbanismo. Ha trabajado en la Consejería Presidencial para Hábitat y Ambiente, como asesor presidencial en temas de vivienda y hábitat en el Ecuador en el 2017. También como para el Ministerio de Cultura, desde el viceministerio, en el periodo 2008-2010. Ha sido asambleísta constituyente alterno
y ha trabajado como consultor externo del municipio de Quito, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Cooperación Técnica Alemana y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Dirige Intelligentarium, que es una consultora privada en temas de urbanismo, economía urbana y diseño de programas urbano-arquitectónicos. Ha gerenciado el diseño y la implementación del Sistema Nacional de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas del Ecuador en el marco del convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador y Flaxo. Y sus líneas de investigación han cubierto gentrificación, titularización para vivienda, modelos de cargas y beneficios e instrumentos de captura de plusvalía como estrategia para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Actualmente realiza un estudio sobre segregación social y normativa urbana en la ciudad de Quito, y actualiza su investigación sobre una mirada histórica del desarrollo inmobiliario en el Distrito Metropolitano de Quito, que ha sido publicado por el Instituto de la Ciudad. Muchas gracias también, Paco, por acompañarnos, y te cedo la palabra para que nos puedas comentar tus puntos. Gracias, Rubén. Gracias a todos por el tiempo y por la presencia. Bueno, creo que las palabras de Pedro nos resuenan a todos en la cabeza, porque claro, cuando se hace planificación y más aún cuando estamos en el tema de los planes de uso y de gestión del suelo, casi que nos convertimos en estos dioses de lápiz, ¿no? Que van a coger un lápiz y van a dibujar sobre un plano y van a tomar decisiones que van a pasar sobre unas comunidades, sobre unos territorios a los que creemos conocerles, y de los cuales posiblemente conocemos mucho, o también posiblemente conocemos muy poco, ¿no? Y ahí yo creo que ahí es importante retumbar desde las mismas palabras de Pedro, de que el espacio es un producto social, y dónde mismo está el trabajo. Si es que en este producto social hay conflictos, ¿dónde está el trabajo? ¿En solucionar esos conflictos o solamente en administrarlos? ¿Sí? Y el papel que juega ahí la participación. Estoy seguro que todas esas preguntas se hicieron cuando hicieron los PUCs, ¿sí? Y que ahora, frente a la gran pregunta de este encuentro, que es, ¿y ahora cómo se hace para implementarlos? Vienen estas preguntas. Dicen, bueno, es que tomamos unas decisiones y todavía no hemos ido a hablar con la gente, o hemos hablado y no estaban muy convencidos. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de las herramientas que nos permite la legislación nacional, que nos permite la ley de suelo, para que podamos tener estrategias para que esto suceda. Pedro nos habla desde los contenidos de la ley de participación y de la importancia de la construcción de la participación para crear este espacio del urbanismo cada vez más democrático. Y desde los escritorios de la planificación de las ciudades, de los GAD, el punto es, ¿con qué me muevo? Tengo que hacer participación, pero capaz que me regrese un problema más grande que yo. Y a ese problema, ¿con qué herramientas las voy a solucionar? ¿Cómo voy a resolverlo? ¿Sí? Entonces, sí hay posibilidades, hay formas de actuar, y sobre eso va a versar lo que vamos a hablar. Tengo una presentación, Rubén, si me das chance para... Estás habilitado ya. Gracias. Ahora solo veamos que esto funcione como debería. ¿Estás viendo una o dos diapositivas? Una diapositiva, sí. Perfecto, listo. Entonces, sobre eso vamos a trabajar y vamos a versar un poco. Pedro nos habló muchísimo de las disputas, nos habló de los conflictos y lo que tenemos que hacer y cómo debemos solucionarlos, ¿ya? Yo voy a hacer unas referencias históricas que a mí me parecen importantes, sobre todo para hablar del ambiente y sobre todo para hablar de condiciones de ciudades que se debaten en el campo de lo ambiental con mucha fuerza. Esta es una imagen que a mí me fascina enormemente, que es una imagen aérea de los montículos elevados de las sociedades malteños huancavilcas. Para quienes no lo han visto, esto viene de la arqueología, viene de la arqueología ecuatoriana, y en realidad los montículos elevados son unas construcciones que hacían los malteños huancavilcas y producían unos entramados de montañitas para poder controlar el crecimiento del río Guayas en la cuenca del río Guayas. Todo lo que ven ustedes ahí como caminitos y esos arbolitos son construcciones hechas por los malteños huancavilcas. Esto es en el 1300,
en el 1400 después de Cristo. O sea, esto está sucediendo previo al Renacimiento en Europa. O sea, tenemos, y son los primeros signos de unas sociedades organizadas en el Ecuador, donde para poder controlar el crecimiento del agua, del río, lo que sucedía era que cada montañita vivían familias o asentamientos humanos y ponían esclusas de madera, hay vestigios arqueológicos de esto, para ir controlando hacia dónde se pasa el río o cómo se pasa el río. Y manejaban el crecimiento del río Guayas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos aquí arriba, ¿sí? Hoy día, en la misma zona, esta foto que estábamos viendo aérea de los montículos elevados es por la zona de Santa Lucía, en la provincia de Guayas. Hoy día, en la misma provincia de Guayas, esto es lo que existe. Es igual, un control de la naturaleza, porque estas son unas camaroneras y lo que son unas piscinas que se están manejando con bombas que se fabrican con unas grandes maquinaria pesada, donde posiblemente lo administran 2 o 3 obreros y se están produciendo toneladas de camarón. ¿Bien? En ambos casos estábamos manejando el agua y estábamos aprovechando la naturaleza para fines productivos, ¿sí? Estas cosas coexisten, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven ahí es sacada del Google Earth. O sea, en realidad esto es así. Es decir, todavía están ahí los montículos elevados, pero también están las camaroneras, ¿ya? Los montículos elevados ya no funcionan. O sea, ya no hay unas comunidades que estén manejando las esclusas para el crecimiento del río. Sin embargo, hay una gran diferencia en cómo lo hicieron. Hay una gran diferencia. El modelo de la derecha, el de las camaroneras, requiere muy poca mano de obra. O sea, necesita unas bombas que seguramente se importan de la China y necesita 2 o 3 obreros, ¿sí? El de la izquierda necesitaba miles de personas. Y el de la izquierda producía muchísimas fuentes de trabajo. El de la derecha produce muy pocas fuentes de trabajo, ¿sí? No tengo más referencias de lo que debe haber sido la producción en mi tiempo los manteños huancavilcas, pero seguramente eran arroz, seguramente eran productos agrícolas que se intercambiaban con la sierra, ¿ya? No era la proporción de que lo íbamos a intercambiar con el resto del planeta, como es el caso del camarón, pero sí había una proporción mucho más humana en su relación con la tierra, ¿sí? Me parece que para hablar de planificación urbana de planificación territorial, de planes de uso y gestión del suelo, esta imagen es bastante interesante. Y aquí les traje otra imagen un poco más reciente. Este es de 1851 en San Antonio de Tarigagua. San Antonio de Tarigagua, esto es de la bajada desde Guaranda, en la provincia de Bolívar, hacia la costa igual, ¿sí? Esto es por la vía, por lo que se conoce la vía Guaranda-Babahoyo, esto es bajando por Balsapamba, ¿ya? Pero este es un conflicto de tierras de 1851. Esto está sucediendo en el gobierno de Urbina, ¿sí? En el gobierno de Urbina es un presidente que le da muchísimas posibilidades a las comunidades, de tal manera que es posible llevar a la ley, porque lo que ustedes están viendo son las páginas de un juicio, de unas escrituras que son resultado de un juicio, donde fueron asignadas tierras a algunas familias, ¿sí? Y lo que están haciendo aquí es una disputa importante de las comunidades contra las haciendas. Esto en el fondo representa la histórica disputa de la sierra, de las comunidades contra las haciendas. Y aquí, en este mapa, vemos cómo este conflicto se termina resolviendo mediante una ley nacional. Es decir, hay un acto judicial que termina diciendo que estos terrenos son de estas personas, ¿sí? En el otro caso estábamos viendo, en la primera imagen veíamos el trabajo de las comunidades y veíamos lo que sucede hoy día con la exportación. Aquí estamos viendo la acción pública. La acción pública incipiente, en 1851, solo tenemos 21 años de república, ¿sí? Hemos fundado el Ecuador en 1830, ¿sí? Y en esos 21 años ya estamos buscando que lo público preserve un espacio de derechos y en este sentido el de la propiedad de la tierra de estas familias, ¿ya? ¿Por qué puse estas dos imágenes? ¿Sí? Porque cuando hacemos planificación territorial, ¿sí? A la final estamos haciendo una pelea sobre los derechos.
Y esa pelea de los derechos, nosotros, los ecuatorianos que logramos poner en la Constitución del 2008, el derecho a la ciudad, es un avance muy importante en términos legislativos globales, ¿sí? No todas las constituciones del mundo tienen el derecho a la ciudad escrito en su constitución, entendiéndole el sentido que le da Lefebvre, es el derecho a todo en realidad, es el derecho comunitario a todo. A las edades y a los sexos, a ser mujeres o a ser ancianos, a las condiciones, a ser un proletario, a ser un campesino, el derecho a educarme, el derecho a trabajar, el derecho a la salud, al alojamiento, al reposo, ¿ya? Es decir, se hablaba del derecho de la ciudad a diferencia del derecho al campo, porque en ese momento se hablaba de salir al campo como el derecho al esparcimiento, a la salud, al aire libre, ¿ya? Pero la ciudad también era un sujeto de derecho, debía ser un generador de derechos. Y ese es el papel que cumplimos cuando nos transformamos en planificadores. Es decir, tenemos que garantizar estos derechos, ¿sí? Y en realidad, en América Latina, como lo dice la segunda cita de esta diapositiva, hay una tremenda presión económica asociada a grupos de poder sobre la tierra dotada de servicios. No necesariamente la tierra dotada de agua, alcantarizado y energía. Una carretera ya es suficiente servicio, ¿sí? Y eso distribuye, ¿sí?, desigualmente los derechos entre los propietarios del suelo. Cuando se hace una carretera, ustedes lo saben de memoria, hay un beneficio que se produce para los propietarios asociados a esa carretera y que va a distribuir desigualmente una inversión pública frente a otros. Y el trabajo público es conseguir que exista un balance en este problema. Porque la carretera, es verdad, no puede pasar por la puerta de todos los predios, ni puede pasar por todas las haciendas. Sin embargo, podemos hacer políticas para que esa carretera sea pública, para que los que se benefician por esa carretera paguen unas cosas, esos recursos sirvan para los que no reciben carretera. En principio, ahí hay una lógica pública que debe ser capaz de balancear las condiciones de desigualdad que se ha generado cuando tenemos ciertos suelos provistos de servicios y otros no. Pero este es el trabajo, o sea, el trabajo que tenemos que cumplir cuando hacemos un plan de uso y de gestión de suelo es esto, es cumplir con lo que nos están planteando aquí estos dos grandes conceptos. El concepto de Lefebvre, el derecho a la ciudad, y esta cita que es de Martín Smolka, de un instituto de investigaciones sobre tributarias que se llama el Lincoln Institute de los Estados Unidos. Me parece importante citar al Lincoln Institute porque también es importante balancear en el sentido de que no estamos hablando de que distribuir equitativamente los recursos, los bienes, los resultados, las plusvalías del suelo no es un asunto de extremos, no es un asunto de extremos, es un asunto de justicia y de derechos. Lo hacen los Estados Unidos, el país capitalista por excelencia. Para esto, ¿qué tenemos en la ley? Vamos a sentar muy rápidamente qué tenemos en la ley, porque quiero avanzar rápido. Y la ley, que ustedes la han revisado, y para eso fue que hicimos un PUX, tiene tres grandes grupos. Les permite hacer planeación del urbanismo, ¿sí? Es decir, instrumentos de planeamiento, definir la norma, lo que ustedes han hecho ya en el PUX, ¿sí? Definir lotes, definir usos, definir capacidades, ¿sí? Es decir, les ayuda a racionalizar el uso del suelo. Esa es la primera parte, el planeamiento, ¿sí? Para eso, la ley adicionalmente le genera unos instrumentos de gestión del suelo, ¿sí? Esos instrumentos de gestión del suelo son para poder generar estos balances. Es para poder establecer los procesos de justicia espacial, para poder trabajar con quien tiene accesos, con quien tiene lotes o propiedades que tienen acceso a las carreteras o a las vías de acceso y con los que no. Para eso la ley prevé instrumentos. Hay instrumentos para consolidar hábitats en los sistemas de uso colectivo. Vamos a ver en detalle cuáles son. O hay instrumentos para evitar especulación del suelo. O hay instrumentos para generar suelo donde no tenemos, ¿sí? Porque necesitamos poner una escuela, hay instrumentos que nos permitirían poder generar un suelo para una escuela. Esa es la gestión. Entonces, la ley nos permite planear, gestionar, pero adicionalmente nos permite generar estrategias de financiamiento. Y aquí viene el truco en realidad. Para poder trabajar ese producto social que es el suelo, para trabajar
en la administración de los conflictos, ¿sí? Para poder construir ese espacio de diálogo que debe ser la gestión pública, es imposible tener herramientas de negociación. Y el financiamiento, los instrumentos tributarios, la gestión y el financiamiento son espacios de negociación y de relacionamiento para solucionar estos problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? La ley está buscando que se pueda incidir en el valor del suelo. Por un lado, porque definimos la norma, por otro lado, porque vemos cómo se va a operativizar esa norma, y por otro lado, porque en realidad sí vamos a hacer capturas de plusvalía. ¿Ya? ¿Cómo la hacemos? Nos corresponde hacerlas con esta parte que todavía hemos hecho el planeamiento, pero ahora sí hay que gestionarlo y hay que conseguir el financiamiento. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Para hacer eso, contamos con instrumentos, por ejemplo, para hacer hábitat. Si nosotros la tenemos en alguna parte de la ciudad, que los terrenos son extremadamente pequeños para tener hábitat de calidad, o son extremadamente grandes y no permiten estrategias productivas para las grandes mayorías, ¿sí? Podemos hacer, desde la norma, reajustes de terrenos. Tenemos instrumentos que evitan especulación. Por ejemplo, anunciar los proyectos. Si mañana sabemos que va a haber una carretera o hemos planificado en nuestro PUS que se va a abrir una carretera porque hay que abrir una carretera del punto A al punto B, es fundamental conseguir dentro del proceso de gestión que esta sea anunciada en el Consejo. Lo anunciamos para congelar el precio del suelo. Anunciamos para decir, el día de hoy hemos anunciado que vamos a hacer una carretera y hoy, mayo, el suelo vale 10, ¿sí? Cualquier cosa que haya de variación en ese precio, generaremos capturas de valor, aplicaremos leyes y podríamos hacer una captura de valor sobre ese valor o cobrar unos impuestos sobre el valor adicional. Por eso es importante anunciar el proyecto, porque es importante en el tiempo decir dónde hemos empezado. Definir proyectos que son de desarrollo prioritario, ¿sí? Decidir que este suelo no se va a topar porque ahí vamos a construir un centro de acopio, ¿sí? Esos son instrumentos de gestión que debemos usar y que debemos ponerlas en juego. Nosotros decidimos que aquí va a haber una zona que va a estar dedicada a la producción agrícola, pues también hay que dedicar un pedazo de suelo de esos, posiblemente armar unos centros de acopio, y posiblemente hay que coger ese suelo y entregarlo a un conjunto de cooperativas para su adecuada administración, ¿ya? Eso es una cosa que nos tiene que suceder en la gestión del suelo, y para eso vamos a poder inventar un modelo de financiamiento. Vamos a ver unos ejemplos simples, pero que nos podrían dar luces de cómo hacer esto. Y al mismo tiempo, como se generan estos instrumentos de gestión, ya también la ley nos permite entonces hacer documentos, estrategias para el financiamiento, ¿ya? De ahí hay, digamos, la más conocida por todos, que es la entrega onerosa de derechos, que es decir, la concesión onerosa de derechos, que es porque te permito hacer alguna cosa adicional. Esa cosa adicional tiene un valor y el propietario del suelo puede pagar un valor para recibir ese beneficio. Esto se usa muchísimo en las ciudades consolidadas, donde vamos a decidir generar mayor densidad en una zona y decimos que donde se podía construir hasta 2 pisos, bueno, se pueden construir hasta 8, pero hay unos valores a pagar al municipio. Pero no quiere decir que no puedo hacer un proceso de concesión onerosa de derechos en otros sentidos, ¿ya? Supongamos que tenemos una zona agrícola que requiera ser fraccionada de mejor manera, puedo vincular un diferente tipo de fraccionamiento a una concesión onerosa de derechos. No es necesariamente un tema de alturas, es un tema de capacidades del suelo. Y si es que un suelo puede mejorar con otras condiciones, puedo yo hacer estrategias de concesión. ¿Por qué hago esto? Porque son herramientas de negociación. Y al estar sentados nosotros en lo público, estamos sentados en la posibilidad de negociar y en la posibilidad de generar estas, entre comillas, monedas de cambio que son las que nos van a permitir generar los instrumentos de negociación. Obviamente, yo puedo poner tasas impositivas, puedo generar impuestos a la utilidad, impuestos a la transferencia, pero nos creemos que las herramientas de financiamiento son una consecuencia que se diseña desde el planeamiento. Entonces, yo en el planeamiento he decidido que el suelo se use de determinada manera, tengo instrumentos que me van a permitir aplicar
herramientas a ese planeamiento que he inventado y a ese mismo planeamiento le vamos a poder poner estrategias de financiamiento. Si es que este proceso está atravesado de la participación, del entendimiento claro del conflicto, ¿sí? De entender que hay una construcción social donde hay unos intereses de unas comunidades frente al de otras, ¿ya? Yo voy a poder hacer herramientas de intercambio adecuados. Eso sí, debo tener la conciencia de la planificación, de buscar las alternativas, porque por aquí es por donde vamos a poder conseguir que se ejecute el PUCS que hemos diseñado, ¿sí? Muy rápidamente, ¿sí? La imagen que está puesta a la derecha es una imagen que venía de los talleres anteriores, ya me olvidé exactamente qué ciudad era, pero aquí hay un fraccionamiento gigantesco a lo largo de un río, de muchísimos lotes extremadamente largos, que lo que están buscando es llegar al río y llegar a la carretera, ¿sí? Eso es lo que se está buscando, ¿sí? No sé qué tan eficientes son esos lotes, no sé qué tan eficientes son para la productividad, seguramente son complejos de trabajar, ¿ya? Capaz que esto necesita otra distribución. El informe, necesito también los nombres completos y las cédulas. Tenemos un compañero con el micrófono abierto. Ya. Gracias. Entonces, por ejemplo, ahí necesitaríamos utilizar un instrumento de reajuste de terrenos. Un instrumento de reajuste de terrenos permite preservar condiciones de propiedad, permite cambiar la forma del suelo, pero si, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, qué sé yo, compartir el acceso a un río, compartir el acceso a una carretera, también podemos generar suelos públicos que permitan a todos ese acceso. Capaz que esto se resuelve haciendo unas conexiones públicas de lado a lado y generando mayores accesos a los terrenos. Eso nos permite hacer la ley. No necesariamente tenemos que trabajar sobre ya la conformación real de la ciudad que ya es inamovible. No, pues sí es movible. Hay herramientas que permiten hacerlo. Pero ¿para qué lo vamos a hacer? Insisto mucho, porque vamos a administrar unos conflictos, porque vamos a trabajar donde hay unas tensiones. Y voy a insistir mucho en esto hasta el final de los ejemplos, porque tengo algunos ejemplos un poco más perversos en la cabeza, ¿sí? He puesto en rojo los que me parecen importantes pensarlos para la Amazonía, eso no desmerece a los otros. Por ejemplo, para regular el mercado del suelo es importantísimo declarar zonas de desarrollo y construcción prioritaria. La Amazonía tiene un problema gigantesco de expansión de sus ciudades. Parece que el suelo es infinito y el suelo no es infinito, es finito, y que es importante ya consolidar algunos centros para evitar seguir consumiendo suelo productivo. Entonces hay que, como una herramienta, hay que declarar ciertas zonas de construcción prioritaria. Y le declaro construcción prioritaria y le hago ciertas condiciones impositivas. Le digo, si es que no se desarrolla en los próximos 5 años, pierde sus derechos de edificabilidad o de uso. Supongamos que digo, este suelo está aquí definido para que sea un centro de acopio, y si es que es un centro de acopio va a tener tales ventajas. Pero si no se construye en los próximos 5 años, deja de ser el suelo de acopio y será este otro, ¿ya? Para promocionar y generar una ejecución de lo que estamos buscando planificar, ¿sí? Creo que es importante insistir en el de financiamiento, en la concesión onerosa de derechos, que es el que nos permite hacer estas herramientas cruzadas de asumir ciertos costos a cambio de algunos beneficios. Hay una herramienta que es histórica, que la hemos utilizado, que es importante, que es la contribución especial por mejoras, que todos la sabemos, creo que es la herramienta más utilizada en el ordenamiento nacional, que es construir una determinada obra y esa obra prorratear su costo, una parte de su costo, en función del tamaño de frente de los lotes beneficiados por la obra y sus superficies. La construcción especial por mejoras ha permitido a muchísimos municipios financiar obras, porque le permite vía el BEDE recibir recursos, pagar la obra y cobrarla y pagar los préstamos al BEDE. Es la más utilizada porque genera recursos, porque permite tener ingresos. Y estas otras también permitirían tener recursos. El problema es que no las estamos utilizando. Entonces, yo insisto, ahí hay un universo gigante de posibilidades. Hay muchísimos ejemplos, nos queda tiempo corto para ver ejemplos,
pero nos permitiría hacerlo, igual que la contribución especial por mejoras, ¿sí? Ahora, esto se resuelve mediante unas operaciones urbanas o rurales, unas operaciones de planificación que más o menos funcionan de la siguiente forma. Existe un suelo finito. Este activo está ahí para permitir acceso a los derechos. Ahí lo tengo y tengo que ser capaz de, con este suelo, generar derechos para nuestras poblaciones. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho políticas públicas, ¿no es cierto? Normas, leyes, impuestos, garantías de derechos, ¿ya? ¿Qué son esas políticas públicas? Ya es un acuerdo común a nivel leyes de cómo vamos a hacer para garantizar esos derechos, ¿sí? Para garantizar esos derechos, todos ustedes, estoy seguro que han pensado algunos proyectos en sus books, ¿ya? Aquí necesito una escuela, aquí necesito otra vez el ejemplo del centro de acopio, o aquí necesito una nueva vía, o aquí necesito o aquí necesito un área protegida, generar un área protegida, ¿sí? Entonces, esos proyectos que los vamos a construir de determinada manera que los hemos planteado, tengo que lograr conseguir hacerlos. ¿Cómo los hago? Los hago a través de utilizar, insisto, este suelo como una posibilidad de cambio. O sea, yo voy a poder tomar decisiones sobre ese suelo y esa va a ser mi moneda de cambio. Eso es lo que se llama, lo que está en la ley como operaciones urbanas y que yo le ampliaría a operaciones urbanas rurales, no creo que son solo urbanas, ¿ya? Donde vamos a poder cuantificar a través del suelo, generar una operación que nos va a permitir cuantificar cuánto cuesta la producción de cierta parte, cómo la voy a financiar, cuál es el modelo ambiental, cómo quiero que se oferte, y a través del suelo, mediante las políticas públicas, a través de estas operaciones urbanas, que es, yo voy a dejar hacer aquí un centro de acopio, yo municipio voy a dejar hacer aquí un centro de acopio, queremos que aquí sea el centro de acopio y no vamos a cobrar impuestos a este suelo por 20 años, ¿ya? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos beneficiar a los propietarios de los suelos alrededor de este centro de acopio, queremos facilitar la producción de la provincia, ¿ya? Entonces, a quienes hagan esas operaciones en este suelo, le doy unas ventajas que va a permitir tener los proyectos. Todo eso lo puedo hacer en el marco de la ley. Todo esto no se genera dentro de un proceso clientelar, sino que se genera con normativa, con ordenanzas, con proyectos adecuados, ¿sí? Entonces ya no es un asunto del favor, ya no es un asunto del municipio en el momento del favor, sino es un asunto del municipio, del GAD, trabajando dentro del proceso productivo, trabajando dentro del proceso de transformación que ha decidido una comunidad, ¿sí? En función de unos intereses en el mediano y en el largo plazo. Ya no es, hermanito, hazme el favor de pasarme una carretera, sino tenemos una carretera, va a funcionar así para todos y la vamos a pagar entre todos de esta manera porque nos va a generar este beneficio. Ese es el objetivo. Lo que se busca es poder tener esta operación intermedia entre la necesidad de los proyectos que nos van a permitir cumplir con lo que buscamos en la política pública. Por eso es que la ley, por eso es que la LOTUS plantea, para poder ordenar este marco jurídico, unas posibilidades de tratamientos, ¿sí? ¿Y cuáles son los tratamientos que plantean? Aquí está el listado de los tratamientos de la LOTUS, yo no quisiera extenderme en cada uno, pero por ejemplo, si es que tengo que consolidar suelo, me permite hacer tratamientos de consolidación y en una determinada parte de la ciudad o del espacio que he planificado, he decidido que se consolide de determinada manera. O por ejemplo, me permite generar renovación de suelo donde está deteriorado. Las ciudades de la Amazonía tienen muchísimos problemas urbanos, producto de su propio crecimiento desordenado, complejo, caótico, con escasez de recursos, con limitaciones, marcados por las industrias extractivistas. Entonces, muchos pedazos de ciudad tienen que ser renovados, ¿no? Es imposible construir un parque adecuado. Entonces, puedo definir zonas que deben ser renovadas, ¿sí? Puedo tener zonas que necesitan sostenerse como están. Entonces, hay posibilidades de tratamientos. ¿Para qué son estos tratamientos en la ley? Cada tratamiento permite aplicar las herramientas que vimos anteriormente de una u otra manera, ¿sí? Yo tengo aquí planteado un escenario teórico, ¿ya?
Este escenario teórico es urbano y lo pongo aquí porque me parece que ayuda a sentar la idea, ¿sí? Este es un caso teórico hecho en base a una de las paradas del tranvía en la ciudad de Cuenca. Asumimos que en las paradas del tranvía de la ciudad de Cuenca va a haber muchísimo interés de la gente por vivir alrededor de una estación de tranvía. ¿Bien? Entonces, este círculo que ven aquí representa 500 metros de la redonda de las paradas 7 y 8 del tranvía. Y aquí hay una distribución de predios, en que si le ven a la rápida ustedes, que ya se han pasado viendo mapas por montones, ven que hay unos lotes bastante bien distribuidos como los que están pintados en color celeste, hay unos lotes extraños como los que están pintados en rosado, ¿sí? Y hay unos lotes que son muy, muy distintos a todos los demás, que son los que están pintados en rojo o en azul. Son muy diferentes a los que les rodean, ¿ya? Los planificadores urbanos cogen esta información y dicen, esto deberíamos cambiar de alguna manera, ¿sí? A los lotecitos que están en azul, en celeste, vamos a mantenerles como están, y eso está muy bien, están funcionando bien, tienen tamaño adecuado, el urbanismo funciona, ¿sí? Queremos a los lotes perdón, esos les vamos a consolidar. A los celestes les vamos a dejar consolidados, ¿ya? Los lotes que están en rosado, necesitamos renovarles porque esa forma de lote es un desastre. En el lote grandotote vive una sola familia y podrían vivir 50 familias. Tenemos que reorganizar esto, renovemos ese pedazo de la ciudad, ¿sí? Y a los otros, a los que están en gris, el resto del polígono de estudio, les vamos a sostener como están. Sobre esa condición de análisis a la que he llegado, no necesariamente porque somos inteligentísimos o porque manejamos el GIS, sino porque hemos hecho participación, porque hemos investigado, porque nos hemos reunido con la población y porque hemos llegado a unos acuerdos de cosas que deberían suceder aquí. Y eso es lo que buscamos que suceda. Para que suceda, se toman decisiones públicas. Entonces, la decisión pública es que a este suelo que estaba en consolidación, que actualmente tiene una capacidad de construcción total del 100%, le vamos a proponer que en vez de construir 2 pisos, construya 4, y en vez de utilizar solamente el 50% de su coeficiente de la planta baja, utilice el 60%. Le vamos a pasar de una ocupación del 100% de la superficie del lote a una ocupación del 240% de la superficie del lote, ¿ya? Como ustedes saben, eso lo que estaría haciendo es automáticamente cambiando el precio del suelo de 1 a 2.4, o sea, de 100 a 240. Si es que el terreno valía 100 y tomamos la decisión de que sea de 4 pisos y 60%, va a pasar a costar 240, ¿ya? Esto que podría ser absolutamente especulativo, esto que podríamos decir, claro, solamente va a venir un señor inmobiliario corriendo a comprar, es la forma como la gestión del suelo puede producir beneficios cuantificables. Pero esta cuantificación todo depende para qué la use. Porque si yo soy un municipio pro capital, ¿ya? Puedo decir, ya he subido la norma, háganme el favor, los que puedan vengan y compren, llévense en los 240% de construcción. Pero también puedo coger esos 240% de construcción y decir, ok, con estos, a quien quiera estos 240 de construcción, los recibe si es que a cambio me produce tanta vivienda de interés social en tal parte, o si es que a cambio construye un centro de acopio, o al revés, o cualquier otra cosa. Imagínense esto en el caso de una industria extractivista, ¿ya? Mañana una industria extractivista cuyas áreas están definidas por legislación nacional, ¿sí? También tiene unas condiciones que resolverse en lo local. O sea, en sus planes de uso y gestión de suelos, si es que hay una zona de extracción minera, tiene que aparecer esa zona de extracción minera. Esa zona de extracción minera va a generar unos problemas en su territorio. Esos problemas van a generar unos costos, ¿sí? Vamos a suponer que contaminan brutalmente y el agua va a tener un costo de contaminación. Bien se puede diseñar, calcular esos costos y decir, estas zonas de aquí que están generando tantos costos deben o pagar sus costos
o deben entregarme beneficios por la cantidad similar en esta otra parte del territorio, ¿sí? Y eso se puede normar desde la ley del suelo, ¿sí? Podemos definir que estos procesos de intercambio de recursos entre unos espacios con abusos, digamos, y unos espacios que requieren derechos sean balanceados. Porque podemos tomar decisiones como las que estamos viendo en la pantalla, ¿ya? Yo hacía un ejemplo en el taller anterior sobre estos precisamente. Porque este caso particular, por ejemplo, de que una minera, una petrolera, una gran industria extractiva tenga que cubrir ciertos costos, se puede resolver vía el diseño de tasas, vía el diseño de tasas específicas para que los municipios recuperen los recursos que tienen que invertir en resolver los problemas que se generan en las industrias. La contaminación por polución de las ciudades cercanas a los pozos petroleros requiere muchísima limpieza en las ciudades. Eso bien puede ser una tasa que tiene que pagar la industria petrolera, ¿ya? Entonces, ejemplos como este de la tasa, ejemplos como este de cambiar la normativa de un suelo, ejemplos como el del centro de acopio, lo único que son estrategias para solucionar o administrar conflictos, ¿sí? Es para entender los conflictos, administrarlos adecuadamente y desde lo público generar procesos de balance entre sí. Entonces, en la participación de la que nos habla el Pedro, ¿sí? Combinada con estos instrumentos y con estas posibilidades que nos permite la ley, ¿sí? Nos ayudaría a que nosotros diseñemos estos procesos, o sea, ejecutemos lo que hemos planificado sin desconectarnos de las necesidades de las comunidades y con la posibilidad de que tengamos recursos en el proceso. Es decir, si pensamos adecuadamente cómo deben ser estos intercambios, esos recursos van a poder ser invertidos en los derechos. Siempre que estemos pensando que este intercambio de recursos va a venir desde el campo hacia resolver el campo de los derechos, estaríamos pensando en pro de las comunidades y en pro del bien común, ¿sí? Como son herramientas complejas y son herramientas de fácil aprovechamiento por los intereses del capital, es muy importante desde lo público diseñarlas adecuadamente y atadas adecuadamente a la consecución de derechos, ¿sí? Porque ahí lo que estamos haciendo es, de alguna forma, utilizando estrategias que suelen ser del capital para cumplir con la solución de conflictos, de problemas y de temas que tienen que ver con los derechos comunes y con los derechos de las grandes mayorías de la población. Entonces, yo cierro con esta imagen donde he puesto en blanco muchas de las cosas que nos permiten hacer la ley de suelo, pero sobre todo he pintado en rojo una que me parece fundamental, que es el manejo de fraccionamientos, participaciones, partición o subdivisión, que es precisamente casi que el primer paso para poder tener el territorio planeado y ordenado y combatir una serie de problemas de formalidad e informalidad que se presentan en los territorios de la Amazonía y que requieren que entendamos que ese fraccionamiento se está dando por un interés económico y ese interés económico está relacionado con unas X necesidades y que como planificadores y como administradores y gobernantes del suelo y del uso del suelo en los gobiernos descentralizados, es fundamental que los entendamos, formemos parte de ese problema, trabajemos en instrumentos para ese tema, de tal manera que cada vez el urbanismo sea mucho más democrático, cada vez el urbanismo sea producido para todos y no en los particulares intereses a los que nos ha llevado un desarrollo del urbanismo de alguna manera clientelar. Espero que esta visión amplia de las herramientas y de lo que nos permite hacer la ley muy por encima, la ley es llena de contenidos, les ayude a que vean los nuevos caminos. Con muchísimo gusto, más adelante hablaremos de estas cosas y estoy aquí para lo que necesiten. Les agradezco. Gracias. Si desean inscribirme, alguna pregunta, cosas, información, con muchísimo gusto. Ahí están mis datos, cópienle a Rubén también para que esté al tanto y con mucho gusto colaboro con ustedes
en lo que requieran consultas, inquietudes. Esos son mis datos y gracias. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias, Pedro, por las presentaciones que efectivamente nos dejan con una serie de preguntas, de inquietudes seguramente. Yo tengo algunos apuntes que sí quisiera conversarlos, pero antes de eso también quisiera, no sé, abrir el espacio para los compañeros y compañeras que nos acompañan. Por si tuvieran alguna pregunta, reflexión, comentario, crítica, lo que sea, de tal forma de tener un espacio de diálogo. Bueno, ojalá podamos conversar al menos unos 10 minutos a partir de lo que nos han presentado tanto Paco como Pedro. No sé si hay algún comentario, pregunta por ahí. Mientras alguien se anima, yo planteo una pregunta provocadora también, un poco para los dos. A partir de, digamos, de lo que hemos venido viendo con los municipios del grupo anterior y lo que seguramente ahora también vamos a ir avanzando con los municipios con los que estamos trabajando, yo veo una dificultad que les planteo simplemente como para reflexionar. Tanto desde el ámbito de la participación como desde el ámbito de la aplicación de todo el instrumental que tiene la Lotus en contextos en los cuales, digamos, las capacidades institucionales no son del todo maduras. Y por otro lado, la base social, sociocultural, no está del todo articulada, ¿no? Es decir, ahí les planteo una, o sea, como inquietud más para conversarlo. ¿Qué posibilidades ven realmente de, por un lado, en la línea de lo que planteaba Pedro, digamos, de un proceso de planeamiento participativo radical, digamos, que activa mecanismos casi de democracia directa, en el marco, en el contexto, digamos, de instituciones que operan bajo un marco jurídico establecido y con unos conflictos socioterritoriales fuertes en la Amazonía, por un lado, desde el ámbito de la participación, y desde el ámbito de los instrumentos y las potencialidades que tiene la ley, desde la perspectiva de habilitación, digamos, desde el municipio, ¿no es cierto?, de los instrumentos y demás, con capacidades institucionales no del todo sólidas, Paco. Y también quizá con unos actores territoriales que no conocen del todo, ni están al tanto de estos elementos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la base sociocultural que se requiere para realmente operativizar todo el despliegue que la Lotus da? Y en la línea de lo que planteaba el Pedro, digamos, lo que implicaría estrategias de participación y democracia activa, ¿no? Planteo esto como pregunta simplemente para intercambiar un poco de ideas en base a eso, a las dificultades que sí voy viendo que en territorio se presentan para entender, asimilar y operativizar mucho de lo que pasa a partir del PUCS. ¿Quién empieza? Dale, Paquito, dale. Primero los mayores. Gracias, Pedro. A ver, o sea, yo creo que para ninguno de los que estamos aquí es extraño que todo esto está atravesado por una condición de poder. ¿Sí? Y la condición de poder es que en la planificación de la ciudad, históricamente, han venido sucediendo más allá de los debates, más allá de las tensiones sociales, con un sesgo muy importante marcado desde los mismos cacicazgos históricos, desde los mismos asentamientos y una condición de poder marcada por un poder económico y cultural también que marca la condición de cómo debe desarrollarse un territorio, ¿sí? Esa es la condición a revertir a la final, pero también hay que ser conscientes de que existe, ¿sí? Cuando eres consciente de que existe, tienes claro dónde debes trabajar el problema, ¿sí? Entonces, me parece que identificar la condición de poder, quien de alguna forma está abusando de la condición de poder, o beneficiándose de la condición de poder, es fundamental para ir a captar ese beneficio, ¿sí? O sea, eso es lo que la Lotus tiene por atrás, ¿no? Hasta que nos descubran, me imagino yo, que es que se busque entender cuál es ese beneficio. Y ese beneficio es
en ciudades incipientes todavía es tan básico como el fraccionamiento y el uso del suelo. El fraccionamiento y el uso del suelo es el gran beneficio. Hay alguien que sale extremadamente beneficiado de eso. Pues bueno, ese es el que hay que identificar y hay que construir la conciencia, y ahí está la participación, en entender que de ese beneficio del que vamos a tratar, es con ese beneficio con el que vamos a tratar de conseguir la construcción del acceso a los derechos. Entonces, me parece que esa es la condición de entrada, ¿sí? Ahora, siendo esa la condición de entrada, de hecho, esto comulga muchísimo con lo que decía el Pedro, porque a la final ahí está el conflicto. O sea, ahí es donde se produce el conflicto. Y la organización de las ciudades, y la representación, y las elecciones, la representación popular, y el poder local, está en principio metido en eso y se produce en ese debate. Y en ese debate es donde van a funcionar las leyes. O sea, creo que lo vemos en el día a día de nuestro país. En el día a día de nuestro país vemos cómo el proceso se tensa entre los intereses particulares que están marcados por una condición de poder. Yo insistiría muchísimo en pensar los municipios ahí. Eso lleva directamente a pensar sobre los procesos de especulación de suelo y también los procesos clientelares que no necesariamente se relacionan a la especulación de suelo, pero que están muy vinculados a las industrias extractivas, ¿sí? Lo que decía el Pedro, o sea, una industria que llega ahí y te plantea unas condiciones de que así va a ser el desarrollo, y te plantea que las condiciones de así va a ser el desarrollo están planteadas desde el poder de tener la concesión nacional para explotar 250 montañas y media. Entonces, es ahí donde se trabaja, y creo que no sé si es por ahí tu pregunta, pero creo que ese es el paso uno, ¿no? No sé, Pedro, si quieres comentar algo. Gracias, Paco. Seguro, seguro. Bien, el Rubén, como siempre, haciendo preguntas difíciles. Me parece muy chévere. Ojalá también participen nuestros compañeros y compañeros por aquí. Ya están poniendo algunas ideas en los mensajes, pero tal vez para complementar lo que dice el querido Paco, que digo que es mayor solamente porque es más experimentado, nada más. Em, lo cierto es que creo, a ver, yo creo que subestimamos esto que mencionas, Rubén, cuando hablas de, tenemos una base sociocultural lo suficientemente diríamos, cohesionada, educada, que permita desarrollar procesos de participación, o sea, sabes, hablar del café y ciudad, tomarnos un café, hablar de ciudad, discutir sobre el urbanismo en los centros, ¿no? La verdad es que, yo lo veo de otro modo, digamos. Yo creo que desde las instituciones eh, hay límites, yo creo que hay que reconocer los límites de las instituciones, pero así como creo que hay que reconocer los límites de las instituciones para entender, para captar, para aprender con H intermedia de esos procesos a ras del suelo, yo creo que también queda una tarea pendiente, urgente, de las instituciones de salir al territorio, pero no de salir al territorio para hacer campaña política. Y ahí creo una diferencia fundamental. Yo creo que los técnicos tenemos, voy a ponerme en la lista de los técnicos, a sumarme allí por un momento, tenemos la obligación de aprender, de entender lo que está pasando en el territorio. Es decir, y sin subestimar a esos procesos socioculturales. Creo que hay mucho que entender y que aprender para los procesos de planificación, para poder decir si el trazado de esa vía, ¿no es cierto?, de la que nos hablaba el Paco, si el trazado de esa vía técnicamente es correcta, pero socialmente no. Ahí hay un problema. Ahí hay un choque. Hay algo que ni la institución ni la consultoría privada está captando todavía. El trazado de esa vía técnicamente es correcto, ¿sí? Pero socialmente no. Hay una serie de problemas. Entonces, claro, por supuesto que desde la administración tenemos que ir tomando decisiones en ese lapso, pero no podemos llegar a enterarnos que va a haber un problema social con el trazado de una vía cuando ya está firmándose el contrato, digamos, para la construcción de la vía. Hay un tema de tiempos, fíjate, de planificación, que tiene que ver con tomar unas decisiones, ya no solamente con base en hechos, bueno, temas científicos, que sería súper deseable, sino con base en la realidad territorial.
ese es urgente, ¿no? Eso es urgente. Y por otro lado, creo que cuando demos ese salto, cuando tengamos la capacidad de coger el bolso, dos técnicos y meternos ahí adentro en el territorio, a ver qué está pasando, el siguiente paso es efectivamente aprender, desprendernos, por supuesto, de muchas cosas que hemos aprendido en la universidad, que estamos aprendiendo en la maestría y que tal vez estamos aprendiendo en el PhD, y decir, a ver, aquí están pasando unas cosas, a esto que todavía no sabemos qué es, pero yo les diría que en principio es innovación social pura y dura, y que, y que está desarrollándose no solamente desde el punto de vista de supervivencia, diríamos, de la gente en el territorio, sino de su propia capacidad de transformarse y aguantar penurias, y aguantar cosas, y de avanzar, y de seguir con guaguas, con el problema de la movilidad, que el problema de la... Se lo inventan. Entonces, hay muchas experiencias, hay casos fantásticos en el Ecuador de comunidades autogestionadas, pero no iríamos tan lejos, no iríamos tan lejos. Yo creo que es crucial, efectivamente, no subestimar esa capa sociocultural, esa vida cotidiana, la cotidianidad de las personas que están ahí habitando, rajándose, cargando sobre los hombros todo el peso que de la planificación encima, no subestimar esa realidad cotidiana e incorporarla en la matriz de decisiones públicas, ¿vale? Esa sería como una idea también. Chévere, gracias Paco y Pedro por sus reflexiones a partir de lo que he planteado. Hay un comentario de Javier Garbay. Dice, muy buenas intervenciones, les felicito a los dos. Mi comentario es respecto a lo que plantea Paco. Si desde su conocimiento hay un registro de experiencias de estos instrumentos de operativación en del PUCS puestos en práctica y cuál ha tenido mayor resultado. Por ejemplo, la concesión onerosa de derechos no tiene nada que ver con derechos, sino con desagregador y detrimento del territorio, y pone entre paréntesis suburbios. No sé, Javier, si igual quieres comentar lo que planteaste, si lo planteas como pregunta, o igual si Paco puedes reaccionar al comentario que está por ahí de alguna manera. Yo... no sé si Javier va a hablar. No, te lo comento, Javier. Bueno, eso del nombre de concesión onerosa de derechos es porque en realidad lo que hace referencia al derecho a edificar, ¿sí? A la capacidad de edificabilidad de un suelo. Y le habla de la concesión onerosa porque va a cobrar por ese derecho a edificar. Y es bien importante que se especifique que va a cobrar por ese derecho a edificar, porque si hay un derecho a edificar sin pagar, es decir, en la planificación tú sí estás estableciendo que hay una capacidad de edificabilidad de un suelo, por ejemplo. Si una persona tiene un terreno, tiene derecho a hacerse una casa. De acuerdo que no puede hacerse una casa en todo el terreno completamente, pero hay unas condiciones urbanas que establecen los estándares urbanos que las oficinas de planificación definen. Pero cuando quieres pasar de esa capacidad, ya estás comprando un derecho, un pedazo de derecho. Me parece que es importante entender semánticamente lo que es la concesión onerosa de derechos, ¿ya? Porque el comprador tiene que entender, o sea, quien quiera comprar ese derecho, tiene que entender que está pagando por algo que les pertenece a todos, ¿sí? Por algo que es de la comunidad, por algo que es de todos los habitantes. Y que por lo tanto ese algo lo está pagando a un ente público para que este ente público con ese algo redistribuya de determinada manera, más allá de cómo lo hayas escrito. Esa explicación semántica me parece importantísima. Ahora, la Lotus es un instrumento bastante novedoso en los regímenes de suelo y en las leyes de suelo de América Latina. En realidad es un instrumento bastante estudiado, es bastante vanguardista, ¿ya? De hecho, eso implica que sí ha sido complejo encontrar espacios donde haya funcionado adecuadamente. Yo creo que no hemos tenido la oportunidad de probarla adecuadamente. Yo he estudiado con mucha fuerza los casos en Quito y se han producido, no en proporciones gigantescas los recursos,
pero también se han producido en proporciones gigantescas los abusos de la misma ley, ¿sí? O sea, no es que ha sido una ley gloriosa en ese sentido. A que tengas una idea, los procesos de captura por concesión onerosa de derechos que la ciudad de Quito les ha vendido a los grandes inmobiliarios en la ciudad para que puedan hacer esos rascacielos un poco impresentables que tenemos en el Parque La Carolina, le ha generado a la ciudad alrededor de unos 5 o 6 millones de dólares anuales, ¿sí? O sea, Quito no es que ha cobrado un montononón de dinero. Cuando te pones a pensar que el presupuesto de la ciudad de Quito es superior a los 1.200 millones de dólares, cobrar 6 millones de dólares en concesiones onerosas no es un montón de dinero, más aún cuando lo que recibieron a cambio, o sea, porque entregaron por 6 millones de dólares de altura y edificabilidad, y a cambio recibieron emisiones de carbono no cuantificables, porque se supone que esto estaba hecho en nombre de la ecoeficiencia, y esos 6 millones de dólares la ciudad recibió en unos edificios que se supone van a consumir menos agua, menos energía y van a producir menos calentamiento en el mismo lote. Es decir, el beneficio es para los mismos que viven ahí. Yo creo que esa política está mal aplicada, definitivamente está mal aplicada, porque los 6 millones por último deberíamos llevarnos a donde están las poblaciones más necesitadas, ¿ya? La herramienta funciona, generó 6 millones de dólares en depósitos. La política estuvo equivocada porque los 6 millones de depósitos se invirtieron ahí mismo. Eso sí, con una política adecuada, escribiendo adecuadamente bien la ordenanza, esos 6 millones la mandas a un barrio popular y bueno, hasta capaz que te tragas el rascacielos espantoso, ¿ya? Hasta capaz, ¿ya? Entonces, sí es posible, han pasado algunas de estas, ¿sí? Se han diseñado algunas políticas. Hay casos en que no ha habido recursos de por medio, pero que sí son interesantes, sobre todo en proyectos públicos, ¿sí? En que se han hecho negociaciones para construcción de hospitales, para construcción de escuelas. No han habido recursos, pero la construcción ha sido la escuela. El beneficio ha sido entregar una escuela, el beneficio ha sido entregar un hospital. O sea, recibir no sé qué beneficio urbano a cambio de construir un hospital, ¿sí? O sea, no se vio el dinero, pero terminas viendo el hospital. Ahora, en el mundo, o sea, si es que tú estás en el mundo, yo no soy súper fan del Lincoln Institute, del Instituto Lincoln, ya les voy a poner el enlace en el chat, pero el Instituto Lincoln va estudiando esto 30 años y tiene herramientas, se han aplicado en muchas partes del mundo sobre las herramientas Lotus. Hay casos muy importantes en el Brasil, ¿sí? Brasil es quizás el más aventajado en este tema. Y yo creo, y sobre todo hay unos casos en Norteamérica relacionados a la vivienda inclusiva, ¿sí? Es decir, que le dan el beneficio a un determinado predio, que le dicen construya más, pero ahí donde va a construir más, exactamente ahí, me va a producir vivienda inclusiva, vivienda de interés social, para que pues, tengamos un proceso de integración social y una comunidad más diversa. Es decir, hay ejemplos, hay muchos ejemplos en el mundo. Lo importante de esta ley a la final es que es un avance importante en lo que eran las planificaciones urbanas verticales. O sea, antes venía el planificador, inventaba la ciudad y todos nos la teníamos que tragar, ¿ya? Ahora esta ya genera ciertas posibilidades de diálogo y de negociación y combinada, como decía Pedro, con las leyes de participación, ya construimos, ya tenemos de alguna manera las posibilidades de llegar a urbanismos más democráticos. No creo que los tenemos todavía, pero ya por lo menos tenemos un poco más de posibilidades. Por ahí, no sé si quieren agregar algo más. Gracias, Pedro. Paco y Pedro tenía un comentario. Sí. Dale, Paco, Pedro. Nada, solamente agregar algo a la consulta que nos hace el compa. A ver, Paco lo ha dejado bastante claro en el sentido de que hay casos más o menos exitosos de la aplicación de la concesión onerosa. Yo insistiría solamente en la idea de que el instrumento puede estar efectivamente bien diseñado sí, puede estar bien diseñado, pero normalmente es importante relatar experiencias conocidas, digamos. ¿Quiénes se están sentando en las mesas de negociación sobre estos instrumentos? Suelen ser actores claramente identificados. Entonces, hay una diferencia
efectivamente, como menciona el Paco, en una aplicación de una concesión onerosa guiada por el sector, por el gremio de los constructores, por el poder inmobiliario, ¿sí? Que normalmente son quienes guían, diríamos, quienes guían la implementación, el diseño y la implementación de ese instrumento, y termina siendo, por supuesto, un arma de doble filo. Hay que poner mucha atención a a qué destinos se emana, diríamos, lo que se recauda a propósito de la concesión onerosa, porque si caemos en la vieja trampa de reinvertir en los procesos de urbanización, que es lo que hace el municipio, es justamente retornar ese dinero a obra pública para el beneficio privado. Es decir, seguimos. Ese dinero está recirculando al final del día para el propio beneficio del inversor inmobiliario, Porque, claro, te ponen una serie de obras donde a ellos les conviene, donde es un sitio más o menos apetitoso para el sector inmobiliario, te diseñan alcantarillado, te mandan calles, pero no es porque es un sitio popular, efectivamente, es porque es un lugar digamos, de buena rentabilidad. Entonces, es clave en los procesos de negociación saber con quién se está conversando, que no hay allí al otro lado de la mesa, siempre hay unos intereses legítimos, por supuesto, legales o no legítimos, intereses de actores específicos, y nosotros tenemos desde la función pública que responder a la mayoría social. Y eso no siempre pasa en estos casos, sobre todo con instrumentos como el de la concesión onerosa, que pueden estar muy bien pensados, muy bien diseñados, pero que en la práctica, ya desde el punto de vista de la mesa de participación, termina siendo cooptado por, en este caso, el poder inmobiliario. Eso, Rubén. Muchas gracias, Pedro y Paco, bueno, por la acotación. Y bueno, también Javier ya comenta que tiene un problema con el micrófono, pero que está claro y más bien agradece la explicación. No sé si hay algún otro comentario, inquietud por parte de alguien más que está conectado. Sí, ahí está. Andrea. Sí, buenas tardes. No sé si es que me escuchan. Sí, Sí, sí. escuchamos, Andrea. Ya, gracias. Bueno, yo voy a poner un punto de vista desde el programa, ¿no? Obviamente, las explicaciones, o más que nada los enfoques de hoy se han dado más hacia la parte urbana, ¿no es cierto? Sin embargo, la realidad de la zona rural en la Amazonía es bien distinta a la parte de la sierra, por ejemplo. Estamos hablando de que acá tenemos un suelo rural, perdón por la bulla, hay una construcción al frente de la oficina. El área rural acá de la Amazonía, en su mayor parte, en un gran porcentaje, es zona de bosque, ¿no? Incluso hay muchas políticas nacionales, internacionales, acuerdos, programas, proyectos que están relacionados más que nada a la zona rural, relacionadas con el tema de conservación, protección e incluso producción sostenible, justamente. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de la participación, los instrumentos y todo este tipo de metodologías o de insumos, ¿cómo se lo podría aplicar hacia la zona rural? A sabiendas de que incluso la parte cultural de la zona amazónica es muy distinta, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades de la sierra. No sé si es que por ahí podrían aportar con algo. Muchas gracias. Sí, Andrea, buenas tardes. Hola. Y gracias a Pro Amazonía también por estar promoviendo la posibilidad de conversar con los compañeros de los municipios. Yo creo que, a ver, las realidades, por supuesto que son diversas, y de hecho, en el propio territorio amazónico van a variar a partir de si estamos hacia el sur de la Amazonía o si estamos en el centro o hacia el norte de la Amazonía, e incluso a partir de las comunidades. Yo creo que cuando nosotros pensamos en comunidades ancestrales, por ejemplo, o pueblos originarios, sí que tenemos una base común o unas experiencias, por ejemplo, en la región de la costa, ¿no? Que pueden tener una base similar, con, por supuesto, modos de producción, con una base histórica y material diferente. Sin embargo,
allí nosotros tenemos una riqueza instalada, casi de fábrica, mucho más rica que la que podemos encontrar efectivamente en las ciudades y en la ruralidad de la propia sierra, ¿no? Pueblos no contactados, por ejemplo, o comunidades que han desarrollado muchas experticias en diversas áreas y que han permanecido, en cierto modo, al margen de los procesos instituidos, ¿no? Yo creo que allí hay muchos retos, pero el principal es ir atrás de esas experiencias para poder no solamente pensar en replicarlas, sino en conservarlas como una posibilidad para su propio desarrollo, ¿no? Y allí la planificación a veces puede que esté poniendo unas trabas, unos obstáculos desde el punto de vista de la racionalidad de la propia planificación, que no entiende los procesos de vida, la cotidianidad y los modos de vida de esas poblaciones, yendo en desmedro de las mismas, o creando unas fricciones y unas tensiones, incluso innecesarias en muchos de los casos. Entonces, claro, la pregunta, y que no necesariamente tiene una respuesta, es cómo ya con el PUCS en mano, suponiendo que está además muy bien hecho, hacer que esto congenie con la realidad cotidiana de estas poblaciones. Yo, verás, querida compañera, si allí se han desarrollado unos procesos de participación previos, esto sería más sencillo, evidentemente. Esto es decir, bueno, recuerdan que estábamos conversando del plan de uso y gestión del suelo en su momento, vamos a hacer que esto nos movilice a todos y a todas para el bien. Ahora, el problema principal que ellos suelen tener, y ya se ha conversado en otros talleres, tiene que ver con los procesos de extractivismo, de neocolonialismo, de procesos de grandes empresas transnacionales que están afectando, no solamente degradando su paisaje, sino sus sistemas de vida. Allí, claro, la institución tendría que sopesar las cosas, es decir, si hay procesos de violencia territorial, por ejemplo, de parte de grandes transnacionales y tal, tiene que ponerse del lado de la población, a como de lugar. Y esto implica una lucha, acompañar en la lucha, y no solamente desde los límites de un GAD municipal, pero cuando la comunidad siente que las instituciones están de su lado, las cosas pueden tomar un rumbo, diríamos, más o menos esperado, favorable. Entonces, hay varias cosas allí. La realidad entendemos que es diversa. Los mecanismos de participación son importantes, pero no solamente están pensándose desde lo institucional. Y eso es un poco la clave, que la institución aprenda de los procesos de innovación social, sobre todo en territorios como el de la Amazonía, ¿no? Eso. Gracias, Pedro. Bueno, no sé si en relación a lo que planteaba Andrea, Paco, tenías un comentario, pero yo lo que diría de manera adicional, entendiendo la complejidad, Andrea, creo que ese es el reto, y creo que Pedro lo planteaba, de hecho, y Paco también, de alguna manera, lo plantea, porque muchos de los instrumentos que despliega la Lotus efectivamente tienen mayor eficacia, diría yo. O sea, son más aplicables, con mayor facilidad al menos, y hay más información, está más estudiado inclusive a nivel internacional en ámbitos urbanos. Creo que hay un reto para el mundo académico, para la administración local, para las instituciones, la misma, bueno, Proamazonía, CTCA, ver cómo ese marco regulatorio que tenemos, tanto desde la perspectiva de participación como de planeamiento y de ordenamiento del territorio, puede tener adaptaciones en función de los contextos específicos, que en el caso de la Amazonía sabemos que, digamos, el escenario es totalmente distinto. Y es donde la verdad es que yo tampoco tengo respuestas fáciles y creo que no hay muchas respuestas fáciles. La mayor parte de profesionales que están trabajando con la Lotus, sobre todo tienen un enfoque más hacia lo urbano, porque evidentemente ahí hay más elementos teóricos, prácticos y demás. Pero creo que hay unos retos importantes. Y en relación a lo de participación, sin que esto sea igual una respuesta contundente, yo lo que sí creo, coincido con lo que plantea Pedro, es que, o sea, uno de los retos importantes que hay a nivel institucional es que las instituciones se abran al aprendizaje
digamos, trabajando con las comunidades, trabajando con las comunidades. O sea, no necesariamente trabajar, siempre hemos pensado que se gobierna se trabaja, digamos, en mecanismos de participación, pero no, la institución no aprende, sino que enseña a las comunidades cómo se vive, cómo se organiza y eso. Y creo que lo veíamos también con Ana María Durán y un poco con Juan en las anteriores intervenciones. Mucho de lo que en la Amazonía tiene valor por lo que han hecho las comunidades indígenas todavía. Es decir, los resquicios de valor cultural, organizativo inclusive, en términos de manejo comunitario y de gobierno, están ahí, están en esa base sociocultural, que creo que el reto es nada, o sea, desarrollar mecanismos que permitan a las instituciones abrir un poco los mecanismos, los instrumentos de política pública y adaptarlos a esas realidades específicas. O sea, ahí yo creo que es un reto importante. No creo que hay respuestas del todo elaboradas, ni siquiera me atrevería a decir que podríamos ver algún ejemplo dado, porque este tema de, al menos los planes de uso y gestión de suelo, son instrumentos recientes en nuestro contexto de planeamiento. Y con los PDOTs, bueno, sabemos que llegaron hasta un cierto punto, ¿no? Y por tanto ahí no se podrá del todo hacer una evaluación. Sin embargo, creo que desde la perspectiva del plan, solo el hecho de que se reconozca los territorios que tienen valores culturales y naturales a ser protegidos y luego desde la perspectiva de la gestión trabajar con las comunidades en cuáles son esas condiciones que deberían darse y cómo los instrumentos se articulan a esa visión compartida entre las instituciones y las comunidades, podría ser una pista. Pero igual creo que no hay respuestas del todo contundentes y la idea de estos espacios es de eso también, estimular un poco el debate, el diálogo en torno a eso. También los casos, amigo, creo que son importantes. Es decir, cuando vayan apareciendo casos puntuales, ¿sí? Diríamos para la implementación de un proyecto ya puntual, por ejemplo, en el cantón tal, en la zona tal, pueden irse esgrimiendo ya algunas soluciones, algunas salidas, ¿sí? Para encontrar o trazar un camino. Ahorita lo que procuramos es trazar un camino lo más ancho posible, pero al fin un camino en el cual no nos perdamos ya y por el cual podamos ir avanzando. Y claro, luego ese camino se irá estrechando en la medida que aparezcan ya algunos casos puntuales, ¿no es cierto?, de implementación de proyectos, del propio plan en algún campo específico que implique una problemática, un conflicto de participación. Pero eso va a estar en todas partes. Por eso es que uno tiene que ya de una vez ponerse ese caparazón, saber que el conflicto es inherente al territorio, que está allí, apenas salgamos a la esquina del municipio o cuando nos vayamos hacia las periferias o las zonas rurales. Y dicho eso, pues bueno, ya irán apareciendo los casos, ¿no? Eso. Muchas gracias nuevamente Pedro y Paco por sus presentaciones, por acompañarnos en este espacio de discusión que siempre abre, digamos, perspectivas y genera inquietudes. Y creo que lo importante también es eso, es ir viendo cómo se van estimulando nuevas ideas en torno a este reto que a nivel municipal están teniendo. Creo que con eso podríamos cerrar. Nos hemos pasado un poquito el tiempo planificado, pero ha sido una conversación interesante y unas presentaciones también ilustrativas de lo que implica, más allá, digamos, de la elaboración del plan, la gestión participativa del instrumento y también la operativización a través de los instrumentos de gestión de suelo que la Lotus ofrece. Nada más, les agradezco nuevamente Paco y Pedro, gracias también a las compañeros y compañeras que se conectaron y bueno, seguimos en contacto a través de los canales que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, a las órdenes. Gracias. Gracias, Rubén. Hasta luego, amigos. Chao. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.